Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Historia pura en el fútbol colombiano. Las valientes jugadoras de la selección Colombia Sub-17 clasificaron al país por primera vez a una final de un mundial, en una definición por penaltis que estuvo cargada de suspenso y de sufrimiento. Las chicas superpoderosas eliminaron a la selección de Nigeria en la semifinal y disputarán la final con España este domingo. La arquera Luisa Agudelo se coronó como la gran heroína de la jornada. Por supuesto, vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Esta noche la plenaria de la Cámara aprobó la prórroga de la Ley de Orden Público y ahora pasa a conciliación con el texto aprobado en el Senado. Este proyecto es el marco para que el gobierno pueda negociar o acordar el sometimiento de grupos armados. La Cámara revivió el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Emergencias por las lluvias que provocan graves inundaciones y afectaciones en buena parte del país. Las fuertes lluvias de las últimas horas ocasionaron graves emergencias en Atlántico. Ahí destruyeron un tramo de la vía entre Barranquilla y Cartagena. En el Valle del Cauca varias viviendas quedaron afectadas. En el Cauca la vía panamericana está bloqueada parcialmente. También hay una grave emergencia en Cundinamarca, en donde inundaciones afectan la vía a Girardot, en Fusagasugá y Silvania. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Putin realiza ensayo de un ataque nuclear y amenaza con una guerra mundial. Tiroteo en España. Hombre se atrinchera en su casa con rifle de francotirador. Deja 3 muertos y varios heridos. Agencia Europea de Salud lanza alerta y advierte que viene una nueva ola de COVID. A 4 días de la segunda vuelta presidencial, en Brasil, las encuestas dicen que Lula va ganando, pero Bolsonaro le sigue recortando diferencia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elevó hoy la tensión, esto luego de realizar un ensayo de un ataque nuclear masivo, a la vez que advirtió que el riesgo de un conflicto mundial es muy alto. Rusia ha enfatizado que es consciente de las intenciones de Ucrania de usar una bomba sucia, un explosivo convencional enriquecido con material radioactivo que se desprende cuando la bomba estalla. Por eso, durante un discurso con jefes de inteligencia de exrepúblicas soviéticas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el riesgo de un conflicto global que amenace al antiguo espacio soviético sigue siendo muy alto, por lo que ha recomendado aumentar la seguridad en torno a las infraestructuras críticas. El potencial de conflicto en el mundo entero y a nivel regional sigue siendo muy alto. Están apareciendo nuevos riesgos y desafíos para la seguridad colectiva, principalmente como resultado del fuerte agravamiento de la confrontación geopolítica internacional. Con la amenaza de esta supuesta bomba, Putin supervisó las maniobras de sus fuerzas nucleares estratégicas llamadas Trueno, con misiles nucleares simulando un ataque masivo por parte de su ejército, como respuesta a una hipotética incursión enemiga con armas atómicas. Estos ejercicios, los primeros desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania hace 8 meses, se producen en plena ofensiva en Ucrania y crisis con los occidentales. Los responsables rusos advirtieron varias veces con utilizar el arma nuclear en caso de amenaza existencial para el Estado. 3 personas muertas y varios heridos deja un tiroteo en el centro de España. En una casa en una carretera entre los pueblos de Argamisilla y Villamayor de Calatrava, en el centro de España, se produjo un trágico e inusual incidente de violencia armada. 3 personas murieron y 2 resultaron heridas después de que policías intervinieron en un tiroteo provocado por una discusión entre un hombre y su padre, que terminó en disparos cuando un vecino intentó intervenir. El pistolero, su vecino y un policía fallecieron en el lugar como resultado de la disputa doméstica entre el tirador de 50 años y su padre de 81. Incluso, un equipo de operaciones especiales acudió al lugar para controlar la situación. Otro policía recibió un disparo en el pie, mientras que un tercer oficial sufrió heridas de bala no especificadas y fue trasladado al hospital. El padre, por su parte, escapó con algunos moretones.
Una brutal masacre indigna al mundo. Las fuerzas militares de Myanmar bombardearon el sitio donde se realizaba un concierto. Mataron a cerca de un centenar de personas. 4 aviones de combate transformaron un festival de música en Myanmar en una masacre, en el que se considera como el peor ataque aéreo desde el 1 de febrero de 2021, en una región lindante con China, controlada por una guerrilla de la etnia Kachin que lleva décadas enfrentada al ejército del gobierno y que por eso fue atacada por no ir en su línea ideológica. Este bombardeo, que provocó al menos 80 muertes e hirió a decenas de civiles, es la última prueba de la escalada de violencia de la Junta Militar de Myanmar y de su supuesta desesperación por mantener el poder. El Partido Político de Unidad Nacional, formado en parte por miembros del gobierno civil de la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, derrocado en 2021 por los militares, condenó el ataque, que es investigado, pero que no arroja aún ninguna conclusión, dado que el país ha quedado sometido a un semiapagón informático desde el golpe. La Agencia Europea de Medicamentos advirtió que la pandemia de coronavirus no ha terminado y que habrá una nueva ola en las próximas semanas. La Agencia Europea de Medicamentos advirtió que se espera una nueva ola de COVID-19 en las próximas semanas debido a nuevas subvariantes de Omicron. A new wave is expected in the coming week, driven by new Omicron subvariants, according to the data collected by the European Centers for Disease Prevention and Control. The pandemic is not yet over, and we are still in a global emergency, as noted by the World Health Organization last week. Cavaleri, funcionario de la EMA, señaló que el grupo de trabajo sobre pandemia de COVID-19 está siguiendo cuidadosamente las nuevas subvariantes del virus, la BQ1 y la BQ1.1, que por ahora tienen una diferente expansión frente a la Omicron BA.5, actualmente mayoritaria. Por este motivo, invitó a la población a seguir vacunándose. China lanzó la que sería la primera vacuna inhalable contra el COVID-19 y ya la empezó a administrar en Shanghái. El fármaco es un spray que se aspira por la boca y se ofrece gratuitamente como dosis de refuerzo para gente que ya tenga alguna de las otras dosis. Las vacunas sin agujas podrían persuadir a la gente que tiene aversión a las inyecciones de vacunarse, además de ayudar a ampliar la inmunización en países pobres porque son más fáciles de administrar. Al menos 10.000 iraníes desafían la represión al homenajear a la joven Mahsa Amini ante su tumba. Durante la manifestación, las fuerzas de seguridad iraníes intentaron dispersarlos con gases lacrimógenos y abrieron fuego contra los civiles. La justicia iraní anunció que había imputado a 300 personas más, con lo que el número oficial de encausados por las manifestaciones ya supera el millar. El presidente Jair Bolsonaro ha recortado distancia en las encuestas, pero el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva sigue siendo el favorito en la recta final para la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil. A 4 días de los comicios, 2 reconocidos sondeos coinciden en el posible resultado del balotaje que tendrá lugar el domingo, dándole al líder izquierdista 53% de los votos, mientras que Bolsonaro tendría el 47%. En plena crisis de Reino Unido, crece la polémica por un viaje de la reina consorte Camila Parker. La esposa del rey Carlos III se tomó unos días de vacaciones y se encuentra hospedada en un centro de salud holístico en India. La mujer de 75 años estaría recibiendo una terapia de rejuvenecimiento, lo que generó grandes críticas por su poca empatía con el pueblo británico, que enfrenta una de las peores crisis económicas de los últimos años. Una empresa alemana creó un robot eléctrico que transporta y parquea aviones y helicópteros. Mototok es uno de los robots eléctricos aparcaaviones más avanzados y al mismo tiempo sencillos de manejar. Pese a que mide poco más de 1 metro cuadrado y no levanta 20 centímetros del suelo, es capaz de mover y aparcar helicópteros o aviones comerciales y militares que miden docenas de metros y pesan hasta 200 toneladas. Este robot se destaca por su rápido sistema de anclaje mediante sensores que permite colocar la rueda delantera del avión encima del robot y así poder tomar el control de la aeronave.
Puede girar 360 grados en cualquier dirección y gracias a su pequeño tamaño se cuela en cualquier hueco o se mete por debajo del fuselaje. Esto permite aparcar aviones en esquinas o en el ángulo de las alas de otro avión. De momento se manejan por control remoto, pero la compañía trabaja en su versión autónoma. Una de las universidades presentes a lo largo del territorio colombiano es la Universidad Libre, la cual ha tenido un impresionante número de personas vinculadas a través de los 100 años que lleva operando y que hoy se encuentra en Cali, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, El Socorro y Bogotá. El principal aporte que ha hecho la universidad en estas 10 décadas ha sido justamente el de abrir la conciencia de los jóvenes para que hubiera posibilidad de tener una libre investigación científica, una libertad de cátedra, un respeto por el otro, un respeto por el pluralismo y una valoración de las diferencias, cosa que hemos venido sosteniendo hasta la fecha y pretendemos seguir en ello. La reacreditación institucional de alta calidad multicampus por varios años más y sus propósitos de educar en libertad para la justicia y la paz generan un balance óptimo para el porvenir de la Universidad Libre. La universidad nació de un posconflicto, el de la Guerra de los 1000 días, adoptado como lema el de continuar educando en libertad para la justicia y para la paz. Si logramos desarrollar ese lema, creo que habremos cumplido con las exigencias del desarrollo del país. Muy buenas noches. El senador Gustavo Bolívar fue gran promotor y financiador, además, de la campaña electoral que condujo al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a la presidencia de la República. Él anunció en las últimas horas su retiro del Senado y él es nuestro invitado esta noche. Doctor Bolívar, y otra vez, ¿por qué esa decisión? Bueno, es una decisión que vengo pensando hace tiempo, incluso antes de empezar esta campaña. Yo le había manifestado al señor presidente Gustavo Petro, es que en ese momento era candidato, que no me daba el colchón financiero para estar 8 años en el Congreso. Porque, digamos, hay personas que llegan al Congreso a hacer negocios y de repente se enriquecen. Nosotros llegamos a cambiar la política decentemente, a no usar los recursos públicos y obviamente quienes hemos venido con un nivel de ingresos alto, pues empezamos a vernos disminuidos y él me pidió que encabezara la lista del Senado. Tuvimos muy buena votación, creo que la votación más alta que ha tenido el Senado en una lista cerrada, casi 3 millones de votos. Pero ya cuando me eligen presidente de la Comisión Tercera, digo, ya me tocó quedarme un año, porque es un reto muy grande, además muy importante, sacar adelante la reforma tributaria, el presupuesto nacional, la ley de regalías, después el Plan Nacional de Desarrollo, son 4 proyectos macro. Me le metí de cabeza, nos faltan 2, que es el proyecto nacional de regalías y el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, creo que terminando ese periplo como presidente de la Comisión Tercera, ya es hora de que ya dé un paso al costado y me dedique a mis actividades privadas por un tiempo. Es decir, usted se va el 23 de julio. Más o menos podría ser mayo, junio, sí, terminar el año, sí. ¿Y por qué anuncia tan temprano? Sí, eso fue una entrevista que me hicieron ayer en una revista y al final de la entrevista, de esas cosas que como a mí me preguntan y yo digo todo muy sueltamente, me preguntan, ¿y cuál es el futuro del senador Bolívar? ¿Va a aspirar a algo? En semana, ¿no? ¿Qué tiene en semana? Así que tiene en mente. Les dije, no, yo creo que el año entrante termino la presidencia de la Comisión Tercera y de pronto me retiro y esta cosa. Entonces ahí empezaron a armar la noticia y bueno, mira, eso se armó un tsunami noticioso. ¿Y qué experiencia le deja su militancia que de más de 5 años, ¿no? Sí. En el Senado. Bueno, mire, es una experiencia agridulce. La parte dulce, digamos, hablemos primero de lo bonito, es que tenemos un proyecto que quiere redimir unas regiones que por siempre, por décadas, podemos decir incluso siglos, han estado muy excluidas.
Haber recorrido el país 2 o 3 veces, porque he recorrido de palmo a palmo el país, he estado en la alta extrema Guajira, en Chocó, en Amazonas, en Arauca, en todo el territorio nacional, y conocer la gente, sus necesidades, su bondad y también su paciencia, eso es lo más bonito de la política. Y lo agrio, digamos, es que las cosas son muy lentas, más lentas de lo que uno quisiera. Perdón, con todo respeto. Este país es muy pobre y las regiones son más pobres que, digamos, las grandes urbanizaciones de las grandes urbes, digamos. ¿Qué de bonito tiene, o lo dulce, recorrer un país con tanta pobreza, con tanta miseria? Ayer decía el DANE que el 37% de la población del país no tiene con qué comer sino 2 comidas diarias. O una, exacto. O una. ¿Qué tan dulce es eso? La esperanza, Yamil. La esperanza de la gente en un proyecto, en nosotros, es algo bonito, de verdad. Obvio, es triste, es desesperanzador ver, enfrentarse uno, digamos, a una reforma tributaria y saber que ese recaudo alcanzaría para solucionar el problema al 1 o 2% de la gente. La gente cree que la reforma tributaria recauda mucho dinero, pero yo les digo, miren, ni 20 reformas tributarias de ese monto solucionan el problema que tiene Colombia de ese retraso tan grande en justicia social. Hay 300 de municipios sin acueducto, no sé cuántos más sin alcantarillado, muchos sin universidades, miles y miles y miles de fincas de pequeños latifundistas que no tienen cómo sacar su producto porque no hay vías terciarias. Es un país con un atraso impresionante, impresionante en la periferia. Y si usted tendría en sus manos parte de la solución por ser miembro del Congreso y por tomar decisiones legislativas que comiencen a cambiar este país, ¿por qué se va? Bueno, ahí viene a mi cabeza un símil y es cuando le dicen a uno, si caen las máscaras de oxígeno del avión, primero póngasela al niño, porque si primero se la pone uno, pues el niño se muere. Entonces, primero al débil, hay que solucionar el problema del débil. Entonces, si yo no primero soluciono mis problemas, pues quedo fuera de la política ya por otras vías y no puedo seguir solucionando los problemas de la gente. Entonces, yo digo, soluciono mis problemas para regresar, porque digamos esto es una salida del Congreso, no de la política, regresar recargado ya habiendo solucionado unos problemas financieros que tengo y ahí sigo en esa, porque ya se me volvió una vocación y una obsesión tratar de solucionar los problemas de la gente de este país, ayudar, obviamente se necesita mucha gente ayudando para poderlo solucionar. Pero, a ver, senador querido, perdóneme meterme en su vida privada. Tranquilo. Que los periodistas no debemos hacerlo de ninguna manera. Pero usted tiene una asignación como senador de 34 millones de pesos. Sí. Y obviamente unas regalías por sus grandes obras como Sin Testas No Hay Paraíso, como El Capo. El Capo, imagínese. Sí. La pregunta indebida. ¿Cuánto necesita usted para vivir semanalmente? Sí, en un país donde el salario mínimo es de... Anoche estábamos tocando ese tema en el Congreso. Anoche se sometió a votación un proyecto para bajarnos el salario. Yo soy autor de varios de esos proyectos. Y el problema no es el salario, porque digamos, con los descuentos hoy un congresista recibe 25 millones y con el impuesto que nos impusimos dentro de la reforma tributaria eso va a bajar a 21, por ahí 20, y digamos que eso va a ser el salario de un congresista en adelante. Para algunas personas es una cantidad considerable, para otras que traíamos un ritmo de gastos y que tenemos una carga impositiva, digamos, la parte tributaria, no nos alcanzaría. Yo propuse anoche, y esto sería una salida, es novedosa, pero yo sentí que muchos de los congresistas me apoyaron, y es que como en otros parlamentos del mundo, de repente podría existir una modalidad en que un congresista renuncia a su salario, escoge, digamos, un plan B, digamos, un par de opciones, y dice, a mí no me paguen, pero permítanme tener una actividad privada. Eso pasa en muchos congresos. Pero aquí no. Aquí no, pero podríamos explorarla. Digamos, eso nos facilitaría a muchas personas que queremos colaborar, pero que no podemos hacerlo.
porque es que el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades del Congreso es estricto. Pero en el caso aquí de Edgar Perea, que fue a transmitir un partido, de una vez lo destituye. Daría origen a una cantidad de... No, pero puede ser un plan B, digamos, una opción que uno cuando entra al Congreso le digan, ¿usted quiere ser de tiempo completo y tener ese salario o quiere estar en el Congreso sin salario pero tener una actividad privada? Eso podría pasar. Pero eso abriría la puerta a una cantidad de vagabunderías, con todo respeto. Pero yo creo que si una persona no recibe un peso de salario, no tendría que recibir ni un centavo de salario, podrías aportarle mucho al país. Pasa mucho en la empresa privada, muchos ministros, por ejemplo, el salario de un ministro es muy bajito, es como de 18 millones. No quiero que esto suene odioso, porque 18 millones en un país donde la gente gana 1 millón, pues es harta plata, pero en el sector privado esa misma persona con esa misma hoja de vida puede ganarse 70, 80 millones de pesos. Me refiero es que podría entrar una gran cantidad de personas muy cualificadas y muy honestas solamente a trabajar por el país gratuitamente, pero le pueden dejar tener su profesión de abogado, de escritor o alguna cosa. Es una posibilidad. Ahora, senador, he estado viendo yo en redes la cantidad de seguidores que tiene usted. 1.400.000. En Twitter, sí, señor. ¡Qué barbaridad! Sí. Esa es parte de la nostalgia que me da, y es que yo siento que he recibido mucho cariño. O sea, el pago más importante de estos 5 años en la política es el cariño de la gente. Obviamente hay detractores en un país polarizado, es muy normal, y yo soy defensor incluso del derecho al insulto y del derecho a la libre expresión, pero la mayoría de las personas me han mostrado un cariño inmenso a donde voy, y eso para mí, eso no tiene precio, eso es lo más hermoso. Pero entonces, mire, por lo general, cuando un senador anuncia su retiro, la gente lo que hace es aplaudirlo porque se vaya. Para que se vaya rápido. Por lo general. Pero he visto en el caso suyo que es todo lo contrario. Sí. No renuncie, no se vaya, no se vaya. Entonces le pregunto, para que me responda después de comerciales, ¿qué es lo que ha hecho usted para originar tanta simpatía dentro de la gente? Sí, mira. Después de comerciales. Bueno, bien. ¿Qué es lo que ha originado tanta simpatía hacia usted? Yo pienso que mi autenticidad. Yo soy una persona que no tiene filtros, que dice las cosas que la gente merece escuchar como un servidor público que soy. Es decir, no tengo el cálculo que tienen los políticos de tal vez no decir esto porque afecta la imagen aquí, o no decir esta otra porque aquí. Entonces yo siempre he sido una persona auténtica, muy coherente, me jacto de ser coherente. Obviamente me equivoco como todo ser humano, pero yo creo que lo que la gente ha sentido en mí es que los represento y que soy honesto en esa representación, y que sí ellos tienen en mí una vocería aquí dentro del poder. La última vez que lo entrevisté a usted hace varios meses, usted dijo que habría aceptado ser senador porque el presidente Petro, entonces candidato, se lo pidió. Sí. Ok. Porque usted tenía la intención, era de viajar a Los Ángeles a hacer una película. Exacto. Finalmente no es eso la intención, el propósito suyo de hacer una película en Los Ángeles, lo que condujo a su renuncia al Senado. Es parte, sí. Yo tengo, ya el espíritu me exige volver a las letras, ya son muchos años. Yo quisiera en este tiempo que quiero estar fuera de la política, terminar un libro que ya empecé, y terminar el del nido de ratas que le conté aquí en la entrevista pasada, pero hacer una película que también ya tengo muy adelantada, por lo menos en el guión, que se llama Amor a Primera Línea. ¿A Primera Línea? Es la historia de una alemana, la alemana que deportan hace poco. Una alemana que viene a Cali a buscar el sueño de la salsa, a aprender a bailar salsa, y se encuentra con el estallido social. Y saliendo un día de la academia, ve que viene un mundo de gente corriendo, el SMAT detrás, y se va corriendo con la gente porque ya le toca, y termina metida en Puerto Resistencia y se enamora del líder de la resistencia, en Puerto Resistencia, en Cali. Una historia bellísima. Aguanta, pero es ficción. No, es real, de la vida real. Pues total. Prosigan. Entonces llegan y empieza a vivir en unos cambuches. Ella viene de una buena familia en Alemania,
pero ella me cuenta porque se la voy a traer para que la entrevistes. ¿Allá vive? ¿Aquí? Ella vive en Alemania porque está deportada, pero ya la vamos a traer con ¿Está deportada? Sí, es que pasaron muchas cosas. Ella se enamora del líder, y es un romance muy lindo, y cuando por fin van a consolidar ese amor, el día que se acaba el paro, se encuentran en un parque y vienen y le disparan al tipo. ¿Y viene qué? Le disparan y lo matan. Los van a matar a ambos, le disparan 12 veces y él por todos los medios intenta que a ella nunca la toque ninguna bala y finalmente muere el muchacho. Y a ella la deportan, es la única testigo que hay para identificar al asesino. Y ella está en este momento en Alemania, pero me he dicho, compromiso que apenas llegue a Colombia la tengas acá. Es una historia bellísima, bellísima. Entonces yo pienso que hay que dedicarle a esa película, es la historia de Colombia. Pero mira, ¿quién es ella y por qué vino ella? Ella se llama Rebeca. Ella vino porque había estado en México y en México encontró la salsa, pero en México le dijeron que la meca de la salsa era Cali. Sí. Entonces, cuando tuvo el tiempo, se vino a Cali y se metió a una academia de salsa. Esa era la historia de ella, una historia light. Pero lo que te digo, a la salida de la academia ve que viene una turba y estaba corriendo con ellos y empiezan a protegerle a estos muchachos y allá empieza ese romance. ¿Esos muchachos qué muchachos? Son los jóvenes de primera línea de Cali. Que están enfrentándose con la policía y en la carrera terminan metida en Puerto Resistencia. ¿Pero eso cuánto hace que ocurrió? Eso fue el año pasado, sí, en el estallido social. Ah, pero hace poco. Sí, hace muy poco. Y ella... Y el muchacho que muere es un muchacho. Y Gustavo Petro, una vez yo la invité a un programa que teníamos con Petro que se llama Los Gustavos y la entrevistamos y Gustavo Petro le prometió en ese programa que si era presidente le quitaba el impedimento para regresar al país y en este momento estamos haciendo esos trámites para que ella regrese y vaya y visite a su amado a la tumba, además que todos los días lo recuerda y es una cosa muy bella. Pero perdón, ¿ella fue deportada? Fue deportada. ¿Por qué? Pues aquí tendríamos que entrar a hacer conjeturas, pero lo raro es que asesinan al joven y ella, que es la única testigo ocular del crimen, enseguida la deportan. Entonces, incluso ella se entera de la muerte en el avión que la conduce a Alemania y tienen que regresar el avión aquí en El Dorado porque ella estalla en una crisis muy grande. ¿Pero eso es verídico? Todo esto es una realidad. Entonces uno dice, ¿cómo no cuenta uno en una película semejante historia tan bella? Una historia de amor hermosa. ¿Hicieron devolver el avión? Sí. Y la tuvieron que estabilizar para poderla viajar. Y ella desde ese día hasta hoy, que pasó más de un año, ha estado pidiendo justicia por el joven que se llama Joan Sebastián. Habla con la madre casi constantemente, con la madre de Joan Sebastián. ¿Qué quiere decir, doctor Rodrigo Gustavo, pidiendo justicia? Pidiendo justicia porque fue un crimen que quedó impune. Nunca se supo quién fue el asesino, nunca se investigó. Ella, que puede identificar al asesino, la sacaron del país. ¿El gobierno pasado? El gobierno pasado, sí. ¿Quién la deportó? La deportó el gobierno. ¿Pero quién? Pues inmigración, incluso la deportación es cinematográfica. Ella me dice que llegaron como 30 carros a la cuadra, cerraron todas las cuadras, se la llevaron, la mandaron para Bogotá enseguida y a un avión y chao, la sacaron. Pura película de terror. Pero óyeme, ¿cómo se puede revocar una deportación? Sí, porque eso son determinaciones, digamos, unilaterales de un funcionario. No media un juicio, digamos, no hay un juez que dictamine esa deportación. Entonces, el mismo gobierno también puede revocar esa medida. ¿Y eso va a pasar? Sí. ¿Pronto? Muy pronto, sí. Y hasta que llega. Pero usted va a estar todavía aquí cuando ella regrese. Claro, yo cuando ella llegue, yo tengo el compromiso. Yo me vi ya con ella en México. Como ella está deportada, entonces nos citamos en México. Allá nos vimos, hablamos del libro y de la película, estuvo de acuerdo y empezamos a trabajar. Hemos tenido muchas conversaciones. ¿Hablamos de qué libro? El libro de Amor a Primera Línea. Ah. Que ese es el segundo que quiero escribir. No, pero ¿por qué? ¿Y el primero cuál es? El del nido de ratas. Ah, primero el nido de ratas. Primero el nido de ratas. Sí. Y luego Amor a Primera Línea. Voy escribiendo al tiempo el libro con el guión, que eso ya va avanzado. Pero necesito, ya saliendo de la política, ya como director de cine, ponerme al frente de esa película. Tengo mucha gente interesada en financiarla. Y Amor a Primera Línea por la primera línea estudiantil. Sí, haciendo como una analogía de Amor a Primera Vista, entonces ese nombre se lo inventó ella, tengo que darle el crédito. Me digo, esto es Amor a Primera Línea. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Rebeca Sprocher. ¿Y qué hace en Alemania? Ella es como periodista, creo.
Y te voy a dar el contacto porque es interesante que hables con ella. Pero me han dicho, tan pronto... No, el aeropuerto la traigo para acá. Es que yo quiero que Colombia conozca esa historia porque además habla el español muy bonito. Perfecto. Perfecto, sí. Y ahora, ¿qué fue lo que fundamentalmente lo condujo a convertir esa historia en novela? Que nosotros, cuando pasó el estallido social, ella cuando está en Puerto Resistencia con sus redes sociales empieza a mostrarle al mundo que en Colombia hay un estallido, que hay unos enfrentamientos y ella empieza a contar todo eso y se vuelve popular. En Alemania, empiezan a seguirla y eso le molesta al gobierno. Por eso dicen que la deportan por inmiscuirse en asuntos internos. Es una de las disculpas, digamos. Pero ella no fue promotora de disturbios. No, ella solamente grababa con su celular. Sí. Grababa con su celular mientras se iba enamorando del joven que era el líder, Joan Sebastián, y al final, pues el desenlace que te cuento, que lo matan a él. Y ella incluso en México me muestra, yo ahí muestro en mis redes sociales, el bolso que llevaba ese día tiene un tiro. Y ella lo carga todavía. Va a decirle que lo traiga. Tiene un tiro de los que disparó el sicario. ¿Y quién lo mató? No sabemos, dice que un hombre, ellos se sentaron en un parque, se citaron ese día para consolidar esa unión y estaban ahí en el romance cuando llegó el tipo a matarlos. ¿Y ella cómo se salvó? Porque él la cubría, él la protegió todo el tiempo. O sea, él traía un proveedor para matarlos ambos y los 12 tiros se los comió completico del joven. ¿Quién era él? Él era un joven de los muchos del estallido social, que no tienen empleo, que no tienen educación, que salieron a las calles a protestar contra esa reforma tributaria que les quería gravar los alimentos. Y obviamente por su liderazgo se convirtió en el líder de ese lugar que se llamaba Puerto Resistencia. ¿Y por qué es tan poco conocida esa historia? Porque, digamos, los medios grandes siempre trataron de ocultar las historias detrás del estallido, porque el relato que se construyó es que estos eran unos terroristas, que estos eran unos vándalos, etcétera, y siempre digamos que esta historia los humaniza mucho y no les conviene humanizarlos. Pero lo cierto es que, aunque sí cometieron actos de vandalismo y hay crímenes que están pagando hoy en la cárcel, la mayoría de estos jóvenes fueron impulsados, fueron sacados a la calle por el hambre. Estábamos encerrados en una pandemia que prácticamente en un país con tanta informalidad, que este es uno de los países con más informalidad en el mundo, tiene el 55% de informalidad. Es decir, que si a usted lo encierran, usted no le va a llegar un cheque a la casa porque no tiene una empresa donde trabajar, sino trabajan en la calle o atracando incluso, o robando, o vendiendo cosas, o limpiando semáforos. Ese es el rebusque de la gente. Y si los encierra, si más encima le dice... no tienes dinero para comer, pero te va a grabar los alimentos de la canasta básica, pues eso produjo un estallido inmenso. Oye, incluso de aquí salgo a una reunión del ministro de Justicia con los jóvenes de primera línea porque estamos tratando de pedirles que no vuelvan a salir. Entonces, atando cabos, lo que lo condujo fundamentalmente a usted a proponer, a plantear el indulto para primera línea, fue esa historia. Es parte de eso. Entender, comprender de dónde nacieron los delitos que ellos cometieron. Saber que son jóvenes sin oportunidades, como lo son, Yamit, los guerrilleros, los paramilitares, los miembros de las BACRINES son jóvenes que en esas regiones donde son reclutados no tienen otra actividad. Hoy vengo también de hablar con el comandante del ejército y le decía, comandante, es que si un joven está en un barrio, en un pueblo muy apartado en Colombia y no tiene nada más que hacer sino meterse a un grupo de estos porque esa es la única fuente de empleo, se terminan metiendo ahí. Entonces, entender que toda esta gente, por ejemplo, nosotros hablamos de paz total. Ahí tienen que entrar todos, los de las barriadas, los de las BACRINES, los del paramilitarismo, la guerrilla, las disidencias, porque si no hacemos una paz total, cada cabo suelto que dejemos va a ser un foco de violencia que va a seguir creciendo. Entonces es muy complicado. Muy. Pero lo queremos hacer. Pero y además ahí también entra a jugar otro aspecto que tiene que ver con otro proyecto que usted está defendiendo, que es la eliminación del servicio militar obligatorio. Exacto. Para mí el servicio militar obligatorio equivale prácticamente a un reclutamiento forzado. Porque si usted saca a un joven de su barrio y lo lleva al ejército obligado y le pone un arma para que dispare a otro, ahí lo está obligando a hacer algo que él no quiere. Queremos que eso se cambie por un servicio social para la paz. Que estos jóvenes se dediquen a la paz y no a la guerra. Obviamente hoy con el comandante del ejército hablábamos eso. Tenemos que hacerlo gradual porque el ejército hoy todavía está metido en varias guerras internas.
pero en la medida en que vayamos firmando procesos de paz, desmovilizando gente, ellos también tienen que profesionalizar el servicio, pagarle bien al soldado. Me decía que un soldado gana 300.000 pesos. ¿Cómo puede vivir un soldado con 300.000 pesos y más encima obligado? No, que un soldado gane 3 millones de pesos si quiere arriesgar su vida, que se pensione como se pensionan hoy a los 25 años porque es una actividad de riesgo, pero que él quiera hacerlo, no obligado. Es que uno no puede obligar a una persona a que haga algo que no quiere. Eso es además que por lo general, principio de libertad. Por lo general, el servicio militar obligatorio lo prestan muchachos que vienen del campo. Los muchachos pobres. Que ya conocen la ciudad y la viven. Y es muy difícil que después de conocerla regresen al campo. Esa es la realidad. Ninguno de nuestros hijos, digamos, de las personas que hoy podemos disfrutar de una solvencia económica va al ejército, y menos reclutado forzadamente. Entonces yo creo que hay que darles la oportunidad que ellos también, entregarles un menú de posibilidades y alternativas. Quiero sembrar árboles, vamos a sembrar árboles hoy con los bachilleres de Colombia, que puede ser digamos un servicio social alternativo. Vamos a hacer pedagogía de la paz en los colegios, lo que sea, pero que no tengan que ir a la guerra forzados. Ahora miren, senador Bolívar, antes de hablar de nido de ratas, quisiera terminar esta historia de la niña alemana que va a venir, terminarla, anticipando muy poco a su novela, pero ya el tiempo se agotó. ¿Me permite seguir grabando para transmitir mañana y hablar sobre las ratas del nido? Hagámosle. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes televidentes también, gracias por la sintonía y los esperamos mañana con Gustavo Bolívar. Y ahora con la programación de CMI, la noticia. Noticentro 1, CMI. Congreso aprueba paz total. Proyecto va a conciliación por discrepancias sobre servicio social para la paz. Vía libre a diálogos con bandas criminales para sometimiento. Se presentará proyecto especial. La mitad de los jefes de hogar no tienen trabajo, revela el DANE. Feroz ataque del invierno en todo el país. Crítica situación en Atlántico, Valle, Cauca y Cundinamarca. Grave emergencia en la vía Bogotá-Girardot y graves dificultades en Fusa. Carros atrapados y policías víctimas. Disidencias liberan a 16 personas en Nariño, entre ellas 6 extranjeros. Guerra campal por invasión y desalojo en Galapa, Atlántico. Los 8 puntos de la reforma que negocian partidos y gobierno. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Orden Público que le da herramientas al gobierno para buscar la paz total. Esta iniciativa pasa a conciliación por diferencias en el texto aprobado por el Senado. La prórroga de Ley de Orden Público aprobada hoy permitirá que el gobierno negocie con grupos de naturaleza política o busque el sometimiento de grupos armados de alto impacto. El presidente puede señalarnos el camino oportunamente con los grupos que finalmente tomen la decisión de respetar a la sociedad colombiana, pero también de escoger el camino de la paz total. Grupos con estatus políticos. Condiciones en que podemos avanzar en la posibilidad de diálogos y negociaciones con grupos guerrilleros a los que les reconocemos estatus político. Grupos organizados y bandas criminales. Esas bandas criminales van a tener una ruta de diálogo también con el alto comisionado, con el gobierno nacional, para que se vinculen al acogimiento al Estado de Derecho a través de un procedimiento eminentemente judicial. Nos falta, para completar esa ruta, llegar al Congreso en las próximas semanas con la ley de acogimiento al Estado de Derecho, la famosa ley de sometimiento. La polémica giró por el caso de Iván Márquez, desertor del acuerdo de paz. ¿Podría negociar o deberá acogerse a la justicia? Dos tipos de disidencias. Las disidencias que nunca negociaron, que nunca firmaron acuerdo de paz, que por lo tanto tienen la puerta abierta para adelantar un proceso de negociación. Nosotros tenemos otras disidencias que fueron las que dejaron, digamos, de cumplir el acuerdo, retomaron las armas y de acuerdo a la Constitución de hoy y a la ley de hoy, no es posible
que el gobierno haga una negociación de naturaleza política con ellos. En esta ley también quedó aprobada la figura de gestores de paz. Algunas personas que están en algún proceso penal, que pueden estar incluso condenadas, crearle esa figura para que salgan y ayuden a buscar la paz en Colombia. Lo usó el gobierno de Álvaro Uribe, lo usó el presidente Santos en su momento. De acuerdo con el senador Bolívar, esta figura podría ser usada con jóvenes de la primera línea que se encuentren en la cárcel. Lo que quiere el presidente es que le demos esas facultades para él nombrar a algunos de los que están presos como gestores de convivencia para que salgan a ayudarnos a hacer la paz total en las ciudades, en los territorios. La Cámara además revivió el Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar obligatorio. La semana que viene este proyecto será conciliado con el texto que aprobó el Senado para que pueda ser ley de la República. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. La mitad de los jefes de hogar en Colombia no están trabajando, así lo revela un estudio del DANE. El DANE les preguntó a los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país en qué actividad ocupa la mayor parte del tiempo. 49,3% trabajando en oficios del hogar, 35,5%, buscando trabajo 7,2%, estudiando 0,9% y están incapacitados 2,4%, en otras tareas 4,7%. Tanto hombres como mujeres que están buscando trabajo va creciendo. De la misma manera, hombres que se quedan en las casas haciendo los oficios domésticos no remunerados también está creciendo. Entre los jefes de hogar que están trabajando, el 63,5% son hombres y las mujeres ocupan el 39%. Estas cifras prenden alarmas sobre la situación de ingresos de los jefes de hogar. Es una señal de alerta. La recuperación que venimos de la crisis de la pandemia vino primero una recuperación económica muy acelerada con una recuperación en los empleos no tan acelerada. Cerca del 8% de los jefes de hogar en las principales ciudades del país están trabajando remotamente o desde sus casas. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Es crítico el panorama que dejan las lluvias en diferentes regiones del país. Un tramo de la vía entre Barranquilla y Cartagena quedó destruido. La emergencia se presenta entre los kilómetros 87 y 89 de la vía al mar. El enorme cráter afecta la infraestructura vial de la calzada en el sentido Cartagena-Barranquilla. Se localiza frente al balneario de Puerto Velero. Por la emergencia, Ruta Costera, el concesionario habilitó un contraflujo sobre la calzada en el sentido Barranquilla-Cartagena para canalizar el tráfico entre las dos ciudades. Las fuertes lluvias durante la noche de ayer y la mañana de hoy generaron varias emergencias en la zona rural de Buenaventura y en los corregimientos de Cisneros y Lobo Guerrero. Carreteras y casas destruidas y al menos 3.000 familias damnificadas es el saldo de la ola invernal en las últimas horas. Unidades de organismos de socorro se dirigieron a la zona para adelantar el censo con todas las comunidades que resultaron afectadas. Los ríos Carare, Opón, Suárez, Lebrija y Sogamoso desbordaron sus afluentes, por lo que están en alerta roja. El Magdalena, Chicamocha y Fonce continúan en alerta naranja por las fuertes lluvias que han provocado las crecientes súbitas, generando graves daños viales e inundaciones en más del 60% del departamento. A esta hora se reporta cierre total en la vía nacional Curos-Málaga y pasos restringidos en la troncal del Carare, a la altura de Landázuri y Cimitarra, en la troncal del Magdalena Medio, a la altura de Puerto Araujo, y en las vías entre Bucaramanga, Barranca Bermeja y Bucaramanga, Socorro y San Gil. De esta magnitud fue la emergencia del municipio de Dagua, Valle del Cauca, ocasionada por la creciente súbita de su río titular como consecuencia de las torrenciales lluvias. Las condiciones climáticas obligaron a decretar alerta roja en 19 municipios y naranja en otros 11. Además, por deslizamientos de tierra, se ve afectada la movilidad por la vía al mar. Organismos de socorro permanecen en alerta por deslizamientos sobre la vía panamericana. La parte más afectada está en zona rural de Rosas, donde se agudiza el hundimiento sobre la falla del Romeral.
El IDEAM reveló que una nueva onda tropical se dirige hacia las costas colombianas. El fenómeno provocará lluvias más intensas. Esta onda tropical... A través de un comunicado, el IDEAM alertó hoy sobre la existencia de una nueva onda tropical que se conforma en las costas de Venezuela y se dirige hacia la Guajira colombiana. Se prevé que hacia el fin de semana, inicios de la próxima semana, esté generando precipitaciones no solo en la Guajira, sino también en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la región Caribe colombiana. ¿Qué departamentos se pueden ver afectados? La cercanía de la onda nos puede generar lluvias considerables en la Guajira, en el norte del Cesar, en sectores del Atlántico, de Bolívar, Magdalena. A su turno, el gobernador de Sucre informó que la región de La Mojana nuevamente está en máxima alerta. Nosotros tenemos aproximadamente 80.000 familias en riesgo en la región de La Mojana, solamente en el departamento de Sucre, sin hablar de los departamentos de Córdoba, de Bolívar y de Antioquia, que tienen una porción también en la región de La Mojana. El senador afrodescendiente Paulino Riascos pidió al gobierno ayuda para atender la emergencia por las lluvias en el municipio caucano López de Micay. El senador Paulino Riascos hace un llamado de auxilio porque el pueblo donde nació, López de Micay, ubicado a 84 kilómetros de Popayán, está bajo amenaza de inundación porque las aguas del río Micay están a 2 centímetros de las casas del casco urbano. Es mejor actuar ahora y no esperar la inundación, dice el senador. Para que cuando se afecte la población apenas no podamos salir a llegar allá, aunque lleguemos oportunamente. Es mejor estar prevenidos porque ya conocemos las épocas de invierno de las diferentes regiones. Las 2 vías principales ya están quedando bajo la lluvia y los niños no pueden ir a estudiar. A esta hora se recupera la normalidad en la vía Bogotá-Girardot luego de las graves inundaciones causadas por el torrencial aguacero de la tarde. Hay 40 municipios de Cundinamarca afectados por las lluvias. El más grave es Facatativá, donde se declaró la alerta roja. En un caudaloso río quedó convertida la vía Bogotá-Girardot. La emergencia se registró en el sector Granada-Silvania. Varios vehículos quedaron atrapados. Incluso un policía que intentaba auxiliar a un conductor fue arrastrado por la corriente. En Fusagasugá, los habitantes vivieron momentos de pánico. Las vías principales colapsaron. La inundación fue de tal proporción que los vehículos quedaron en pérdida total. En Facatativá, las autoridades declararon alerta roja. El desbordamiento de la quebrada Mansilla inundó 7 barrios y 4 veredas. Estamos en permanente monitoreo de los más de 40 municipios que registran algún tipo de actividad con ocasión de la emergencia invernal. En Cajicá, 10 viviendas resultaron inundadas, en Pandi 12 viviendas y en La Vega sigue la emergencia por la creciente súbita. Reiteramos a todos los alcaldes para que tengan activos sus consejos municipales de gestión de riesgo. Las lluvias se mantendrán en el departamento de Cundinamarca hasta el mes de diciembre. La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció alivios financieros para los productores afectados por las lluvias. En el caso de los productores que han sufrido afectaciones en sus cultivos que tengan créditos vencidos antes del 30 de noviembre de 2020, puedan acceder a la condonación de intereses corrientes, acuerdos de pago o nuevos plazos de cancelación, entre otros beneficios. Acérquense ya a las oficinas de Banco Agrario. Banco Agrario les presenta las alternativas, pero depende de la situación de cada agricultor. Entre agosto y septiembre se han negociado 38.284 acuerdos de pago que en principio sumaban 805.000 millones de pesos. El presidente Gustavo Petro recibió hoy de parte del gobierno de los Estados Unidos helicópteros Black Hawk que serán utilizados en la protección del medio ambiente. El cambio de enfoque de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos comenzó a concretarse con la entrega de estos helicópteros Black Hawk, que ya no serán destinados para la guerra, sino para la lucha contra los delitos ambientales y la protección de la selva amazónica para que ésta no siga siendo deforestada. Para el presidente, quienes atentan contra el medio ambiente son los delincuentes más peligrosos de la humanidad. Estos acaban es con toda la especie humana. Ninguna masacre, ni la peor de Colombia, podría compararse al evento que estamos presenciando ahora. El omnicidio, la muerte de todo lo viviente, el asesinato de todo lo viviente. No puede haber más impunidad para los grupos delictivos organizados que están detrás de la destrucción de los espacios naturales, que lucran con la deforestación y la minería ilegal en detrimento de las comunidades locales.
Estos Black Hawk o halcones negros, por petición del presidente Petro, serán pintados con los colores de las guacamayas para diferenciarlos de las aeronaves de la guerra, porque son destinados para la protección ambiental. Estos helicópteros Black Hawk, recibidos hoy por el presidente Gustavo Petro de manos del gobierno de los Estados Unidos, están absolutamente repotenciados, tienen motores nuevos y deben ser utilizados para combatir los delitos ambientales. Nada de lucha antinarcóticos o antiguerrilla. Desde la base antinarcóticos de San José del Guaviare, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. En Nariño, las disidencias de las FARC liberaron a 16 personas. Algunas de ellas pertenecían a otro grupo armado que opera en el suroccidente del país. 16 personas que se encontraban privadas de la libertad por las disidencias de las FARC, Guerrilla del Pacífico Segunda Marquetalia, fueron liberadas en zona rural del Pacífico nariñense. Celebramos la liberación de 16 jóvenes que se encontraban privados de la libertad por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico Segunda Marquetalia de las disidencias de la FARC, quienes fueron entregados a una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Diócesis de Tumaco. Al menos 10 de los jóvenes que se encontraban secuestrados pertenecían al Frente 30, Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC. Días atrás fueron detenidos por integrantes de la Segunda Marquetalia en medio de combates entre ambos grupos al margen de la ley. El Consejo de Estado ordenó la suspensión de los títulos profesionales y de grado de 56 egresados de la Universidad del Cauca. Decenas de estudiantes se habrían graduado mediante la comisión de un fraude. En un hecho inédito, el Consejo de Estado ha dejado sin título profesional a 56 egresados de la Universidad del Cauca. La Alta Corte decretó la suspensión de numerosas actas de grado que esta universidad pública otorgó entre 2014 y 2019 a estudiantes que habrían pagado coimas para graduarse. La universidad ha demandado los títulos de 142 estudiantes. Ese es un fraude. Aprovecharon un poco la vulnerabilidad de algún funcionario que se dejó tentar pues por alguna coima y permitió hacer unos cambios en el sistema integrado de matrícula académica SIMCA, al cual el funcionario tenía acceso. Y entonces pues se formó un tráfico allí de intereses dinerarios, al punto de que, por ejemplo, en el caso de la carrera de Derecho, por cada preparatorio cobraban 1 millón de pesos. Revisamos 32 de los expedientes de egresados suspendidos. El 70% de ellos son abogados. También hay ingenieros, fonoaudiólogos, economistas, geotecnólogos y hasta una enfermera. Un informe de la Fiscalía revela que el delito de violencia intrafamiliar está disparado en el país. En los primeros 10 meses del año, un aumento del 22%. El informe elaborado por la Fiscalía y Medicina Legal revela que el delito de violencia intrafamiliar es uno de los que más ha aumentado este año, en comparación con 2021, cuando se registraron 36.000 casos. Este año se han presentado 45.000, es decir, que hubo un aumento del 22% en relación a los primeros 10 meses del año. Esta cifra representa que diariamente en Colombia se presentan 167 hechos relacionados con violencia en los hogares. Las víctimas de la violencia en su mayoría son mujeres, con 35.000 casos. La realidad es que las comisarías de familia en su mayoría no tienen una capacidad suficiente de respuesta, no por falta de conocimiento, no por falta de preparación, sino por falta de infraestructura. En cuanto al tipo de agresiones, más de 30.000 casos tienen que ver con violencia de pareja, que aumentó en un 25%, seguido de la violencia contra los niños en los hogares, con más de 4.000 casos, aumentando un 14% en relación con el año pasado. Y en cuanto a los adultos mayores, 1.754 resultaron como víctimas, un aumento del 35% de los casos. Una persona muerta deja un enfrentamiento en un terreno invadido en Galapa, municipio del Atlántico. Fue una verdadera batalla campal que se prolongó por espacio de media hora en la vereda Alpes de Sevilla, en zona rural del municipio de Galapa. Al lugar que hasta hace una semana fue la invasión, la gracia de Dios, llegaron los ocupantes del predio para retomar las tierras. El propietario había ubicado allí vigilantes particulares armados. El ocupante de tierras fallecido fue identificado como Jesús Antonio Evilla Pérez, de 44 años. Hubo un asesinato en los predios de Altos de Sevilla, donde hay más de 600 familias. La semana pasada se produjo el desalojo, que según los ocupantes del predio fue ilegal, por lo que llamaron la atención de instancias nacionales.
Con aguas lluvias se están abasteciendo de líquido vital los habitantes del barrio Policarpa en el sur de Bogotá. Denuncian suspensión del suministro hace 7 meses. El acueducto respondió a las quejas de la comunidad. Me acabé de bañar con el aguacero que cayó ayer. Mientras muchos bogotanos le corren a la lluvia, para los habitantes del barrio Policarpa, ubicado en el sur de Bogotá, es la única fuente de agua hace casi un año. La cogemos, la reciclamos y la echamos a la alberca. Esto es lo que cae acá. No tenemos agua. El barrio se muere de sed. Con recibos en mano demostraron estar al día con el acueducto. La Secretaría de Salud ya me dijo, si usted no tiene agua, le cierro el negocio. Hay más de 350 familias sin agua. Desesperados por la falta de líquido, se tomaron hoy las calles del barrio para exigir el suministro. La empresa de acueducto aseguró que solo el 9% del barrio tiene problemas con el agua y obedece a que las redes comunitarias construidas hace 60 años no dan abasto. Nosotros como empresa estamos en la condición de construir unas redes de acueducto prioritariamente para esas dos manzanas, pero pues también necesitamos encontrar la voluntad de la comunidad. Explican que en el barrio no hay contadores y los predios pagan en promedio 50.000 pesos sin importar el consumo. Una pequeña familia está pagando lo mismo que un edificio o una construcción en altura. El acueducto descartó que se estén manipulando válvulas para cerrar el suministro. Una juez dejó en libertad al coronel Jorge Esteban Bautista, detenido en el aeropuerto El Dorado por portar sin los permisos debidos 95 elementos bélicos, como cartuchos, adaptadores y miras para fusiles. La juez llamó la atención de la Fiscalía por pedir la libertad del oficial, pues consideró que el coronel sabía que estaba cometiendo un delito al ingresar al país los implementos sin los documentos necesarios. La Procuraduría pidió investigar si hay una red de tráfico de armas en las fuerzas militares. El defensor de derechos humanos Gustavo Gallón fue designado hoy como nuevo embajador ante la ONU en Ginebra, Suiza. El nombramiento de Gallón, quien es el actual presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, lo hizo el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de Twitter. Adrián Ateortúa, de tan solo 2 años, perdió la vida en un jardín del bienestar familiar que prestaba sus servicios en Usme, localidad de Bogotá. Adriana Teortúa, de tan solo 2 años de edad, perdió la vida en un jardín del ICBF que prestaba sus servicios en la localidad de Usme. El niño pudo haber broncoaspirado y que ya lleva más o menos 1 hora fallecido cuando lo trajeron. Aunque el ICBF asegura que se activó la ruta urgente de atención, otra versión tiene la madre del menor. El ICBF no me ha dado ninguna información, no me ha dicho nada. Y es mentira que el ICBF le prestó los primeros auxilios al niño. Ante el fatal hecho, el instituto ordenó el cierre definitivo de la unidad de servicio. El ICBF está a disposición de las autoridades para que se realicen las investigaciones necesarias que permitan determinar las circunstancias que produjeron este lamentable deceso. El pequeño Adrián asistió por 8 meses seguidos al jardín. A la policía de Bogotá llegaron más de 200 hombres a fortalecer la inteligencia ante los múltiples robos presentados en los últimos días. Fortalecer la inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá es la estrategia que tiene el comandante máximo, general Carlos Triana, ante robos como este o como este. Más de 200 policías fueron distribuidos por las localidades más peligrosas: Usaquén, Suba, Ciudad Bolívar y Usme. Llegaron 233 policías que ya están reforzando algunas localidades en el marco de la seguridad y convivencia. Además, máximo al mes de diciembre llegarán más uniformados para atender la inseguridad en la capital. Hace referencia a la llegada de 1.500 hombres y mujeres que están hoy preparándose en las escuelas de formación de la policía para que formen parte de la Policía Metropolitana de Bogotá en el mes de diciembre. Más policías de civil en las calles. La decisión hace parte de esa estrategia policial. Por robos en el sistema Transmilenio han sido capturadas 783 personas. El 80% ya está en libertad. Transmilenio y sus estaciones se han convertido en un foco de inseguridad en Bogotá. Ante la situación, la policía entregó un balance de sus operativos este año. Unas capturas muy importantes. Este año tenemos 783 capturas en el sistema de Transmilenio, tanto en los articulados como en los alimentadores del SITP. 783 capturados, de los cuales el 80% ya están libres, según conoció este noticiero. Lo que más incauta la policía son armas blancas. Hemos logrado una incautación de más de 17.000 armas blancas en el sistema,
que se han evitado que estas personas las porten y que por actos de intolerancia o por otra situación puedan ser utilizadas para la afectación de la vida e integridad de las personas que utilizan el sistema. Las estaciones donde más robos se cometen son calle 40 Sur, avenida Jiménez y calle 26. Los portales Norte, Usme y Tunal tienen mayor índice de denuncias ciudadanas. La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la libertad de la ex senadora Zulema Hatin. La excongresista cordobesa está detenida desde el 2017 por orden de la Corte Suprema en medio de una investigación por presuntos nexos con grupos paramilitares. Hatin fue admitida en la JEP para que contribuya con aportes sobre el fenómeno paramilitar. Atentado terrorista aún cae en Sincelejo, Sucre. Mientras se adelantaba un consejo de seguridad en el municipio, el CAI de la Cruz de Mayo fue blanco de un atentado con granada. La fuerte explosión provocó un incendio que fue atendido por los bomberos. 8 motos incineradas deja el hecho. No hubo muertos ni heridos y presuntamente sería un ataque del Clan del Golfo. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que el riesgo de un conflicto mundial es muy alto. Una masacre deja aproximadamente 80 muertos en Myanmar y un tiroteo acabó con la vida de 3 personas en España. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Durante un discurso con jefes de inteligencia de exrepúblicas soviéticas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que el riesgo de un conflicto global que amenace al antiguo espacio soviético sigue siendo muy alto, por lo que ha recomendado aumentar la seguridad en torno a las infraestructuras críticas. 4 aviones de combate transformaron un festival de música en Myanmar en una masacre en el que se considera como el peor ataque aéreo desde el 1 de febrero de 2021. Al menos 80 personas fallecieron y otras decenas resultaron heridas por el bombardeo perpetrado por el ejército del gobierno militar que se tomó el poder en 2021. 2 personas muertas y un atacante abatido deja un tiroteo que se desató tras una discusión entre un hombre y su padre en el centro de España. El pistolero, uno de sus vecinos y un policía fallecieron en el lugar como resultado de la disputa doméstica que terminó en disparos e incluso provocó el despliegue de un equipo de operaciones especiales que acudió al lugar para controlar la situación. Las empresas públicas de Medellín anunciaron que el proyecto Hidroituango entrará en funcionamiento antes del plazo del 30 de noviembre. Aunque el informe técnico de los expertos planteó un retraso de 8 semanas como uno de los escenarios extremos, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, confirmó que la fecha de encendido de las primeras 2 turbinas ya está clara. Y hoy el cronograma nos indica que vamos a entrar antes del 30 de noviembre. Y confirmó que a partir del 1 de diciembre, un día después de terminado el contrato con el consorcio CCC Ituango, EPM será el responsable de las obras civiles, porque hasta el momento no se conoce cuál será el nuevo contratista que tendrá la responsabilidad de la segunda etapa del proyecto. Hoy nosotros podemos anunciar que hemos terminado las obras civiles y el montaje de las unidades 1 y 2. El próximo lunes iniciarán las pruebas dinámicas. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anunció cambios para las zonas francas en el proyecto de reforma tributaria. Se hicieron ajustes al régimen de las zonas francas donde se aplicará una tarifa del 20% para los bienes exportados y un 35% para la comercialización en el mercado local. Hay unas excepciones que son básicamente productos energéticos que se venden al mercado interno, que con el 20%, que son las zonas francas offshore de gas, Reficar y biocombustibles. Con el concepto del Consejo de Política Criminal, el gobierno insistirá en la penalización a evasores fiscales. Primero paga, segundo paga con una multa adicional y la tercera vez va a la cárcel. El equipo económico del gobierno y los ponentes de la reforma tributaria trabajan sobre las diferentes alternativas en temas controversiales como el impuesto al patrimonio. Nos estamos acercando a fórmulas, que el impuesto al patrimonio sea el valor a partir de 2006. La oposición pide al gobierno un debate profundo y sin afanes de la reforma. El gobierno está buscando acuerdos con las bancadas de los partidos que han hecho fuertes reparos a por lo menos 7 asuntos centrales de la reforma tributaria para redactar el texto final que espera someter a consideración del Congreso la semana entrante. La reforma tributaria tiene los siguientes artículos bajo la mayor controversia.
controversia entre el gobierno y los partidos. Los impuestos a zonas francas, el aumento del impuesto al patrimonio, el 15% de impuestos a los honorarios de profesiones liberales, el impuesto del 20% a las actividades comerciales de las iglesias, mayores impuestos a la industria minero-energética, la protección de Ecopetrol y las regalías no descontables de la renta. De los 14 puntos críticos que presentó el Partido Liberal, quedan vigentes 5, sobre los cuales esa bancada ha determinado que si no se reforman, no los vota. No se le atraviesa el Partido Liberal a la reforma tributaria. Hoy terminamos con el ministro de Hacienda, el director de la DIAN, aproximadamente en 4 o 5 puntos. Cambio Radical anunció que votará no a toda la reforma tributaria. Cambio Radical ratifica un no rotundo a la reforma tributaria, porque va a afectar la generación de empleo, porque va a afectar el emprendimiento, porque va a afectar las presiones naturales, porque los artículos van a afectar la economía en el país. El partido de la U tiene congresistas que consideran que la reforma fiscal es necesaria. El partido de la U considera que la reforma no es buena, que es necesaria, que es diferente. En el Centro Democrático están las posiciones más radicales. Es un disparate social, en plena inflación, la más alta en los últimos 23 años. Y que el gobierno de Gustavo Petro busque hacer una reforma tributaria por más de 21.5 billones de pesos. Y desde la bancada de gobierno creen que los opositores están diciendo mentiras. Tienen todo el derecho de criticarla, pero que la verdad que le digan la verdad a los ciudadanos y no especulen o digan mentiras de lo que no se está haciendo. La meta del gobierno es recaudar 20 billones de pesos. El propósito de la oposición es recortarla a entre 12 y 15 billones de pesos. En los próximos 5 días el gobierno buscará acuerdos y el martes se someterá a votación en plenaria del Senado. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,59% a 1.202 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 7,69% a 7 pesos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 19,14% a 283 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,09% a 2.297 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.895 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.780 pesos y la venden en 4.860 pesos. Un euro cuesta 4.925 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.79. El azúcar se transó en 17,86 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $88.25. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $94.15. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.297 pesos. Entre enero y agosto del 2022, las empresas del Grupo Ecopetrol contrataron bienes y servicios por más de 15 billones de pesos para el desarrollo de sus actividades, promoviendo la vinculación inclusiva. Es el trabajo mancomunado que tenemos con nuestros aliados, donde estamos generando, a través de la contratación local, beneficio en la región donde operamos. Estamos generando crecimiento económico. Nosotros estamos comprometidos con la agenda de diversidad e inclusión. Por ejemplo, que personas con discapacidad o personas de difícil inserción laboral, las personas que no tienen experiencia, madres, cabezas de familia. Los resultados que evidencian el aporte a la economía y el compromiso del Grupo Ecopetrol se conocieron en la cumbre de proveedores con la asistencia de los representantes de más de 3.400 firmas contratistas. Ecopetrol nos enseñó que es posible construir un mejor país, que hay mucho que aportar en materia de innovación, emprendimiento, trabajo con las comunidades. Debemos seguir los pasos de Ecopetrol y ser inclusivo al vincular personas que realmente requieren de una u otra manera una necesidad. Yo creo que los emprendedores estamos para investigar, para crear, para utilizar la tecnología de maneras disruptivas y así poder aportarle a este objetivo tan importante de Ecopetrol. Gracias, proveedores de Ecopetrol, por creer en las segundas oportunidades y por empezar a dar empleo a estas personas que realmente lo necesitan.